En este video vas a comprender el término Unidad Central de Procesamiento, o CPU. Y sabrás lo que hace un CPU, cálculos, control lógico, memoria de acceso inmediato, etc. Sabrás que la velocidad del CPU se mide en megahertz. Una unidad central de procesamiento es un circuito electrónico dentro de la computadora que lleva a cabo las instrucciones de un programa. Al realizar las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de control de salida y entrada de datos. El término se ha utilizado en la industria de las computadoras al menos desde principios de la década de 1960. Tradicionalmente, el término CPU se refiere a un procesador, más específicamente a su unidad de procesamiento y unidad de control. Distinguiendo estos elementos centrales de una computadora de componentes externos como la memoria principal y los circuitos de entrada y salida. La forma, el diseño y la implementación de la CPU han cambiado a lo largo de su historia, pero su funcionamiento fundamental permanece todavía sin cambios. Componentes comunes de la CPU. Consta de 6 componentes principales. La unidad de control, o CPU, por sus siglas en inglés. La unidad de aritmética lógica, o ALU, también por siglas en inglés. Los registros, el caché, el bus y el reloj. Todos los componentes trabajan juntos para permitir el procesamiento y el control del sistema. Vamos a ver la unidad de control, o CPU por las siglas en inglés. La Control Unit proporciona varias funciones. Busca, decodifica y ejecuta instrucciones, emite señales de control que controlan el hardware y mueve datos alrededor del sistema. Unidad aritmética lógica, o ALU. Arithmetic Logic Unit. Esta unidad tiene dos funciones principales. Realiza operaciones aritméticas y lógicas, es decir, toma decisiones. La ALU es donde se realizan los cálculos y se toman las decisiones. Actúa como una puerta de enlace entre memoria y almacenamiento secundario. Los datos transferidos entre ellos pasan a través de la unidad de aritmética lógica. Los registros. Los registros son pequeñas cantidades de memoria de alta velocidad contenidas en la CPU. El procesador los utiliza para almacenar pequeñas cantidades de datos que se necesitan durante el procesamiento, como la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, la instrucción actual que se codifica, los resultados de los cálculos. Los diferentes procesadores tienen diferentes números de registro para diferentes propósitos, pero la mayoría tienen algunos o todos los siguientes: contador de programa, registro de direcciones de memoria, registro de datos de memoria, registro de instrucciones actual y el acumulador. Caché. La caché es una pequeña cantidad de datos de alta velocidad. Memoria de acceso aleatorio, RAM por sus siglas en inglés, Random Access Memory, construido directamente dentro del procesador. Se utiliza para almacenar temporalmente datos e instrucciones que es probable que el procesador reutilice. Esto permite un procesamiento más rápido, ya que el procesador no tiene que esperar a que los datos y las instrucciones se obtengan de la RAM. Reloj. La CPU contiene un reloj que se utiliza para coordinar todos los componentes de la computadora. El reloj envía un impulso eléctrico regular que sincroniza y mantiene el tiempo de todos los componentes. La frecuencia de los pulsos se conoce como velocidad del reloj. La velocidad del reloj se mide en hercios. Cuanto mayor sea la frecuencia, más instrucciones se pueden ejecutar en un momento dado. En la década de 1980 los procesadores funcionaban normalmente a una velocidad de 3 MHz hasta 5 MHz,
que es de 3 millones a 5 millones de pulsos o ciclos por segundo. Hoy en día, los procesadores suelen funcionar a una velocidad de 3 GHz a 5 GHz, que es de 3.000 millones a 5.000 millones de pulsos o ciclos por segundo. Bus. Un bus es una conexión interna de alta velocidad. Los buses se utilizan para enviar señales de control y datos entre el procesador y los otros componentes. Se utilizan tres tipos de bus. Bus de direcciones. Transporta direcciones de memoria desde el procesador a otros componentes, como la memoria primaria y los dispositivos de entrada y de salida. Bus de datos. Transporta los datos reales entre el procesador y los componentes. Bus de control. Transporta las señales de control del procesador a otros componentes. El bus de control también transporta los pulsos del reloj. Hertz. Un hercio, que su símbolo es Hz, es una unidad derivada del tiempo que mide la frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades. La frecuencia es la frecuencia con la que algo sucede. Una frecuencia de un hercio significa que algo sucede una vez por segundo. La nota intermedia Do en el piano es de 261.65 Hz. Esto significa que hay 262 vibraciones por segundo, que se oye como la nota Do central cuando se toca esa tecla del piano. Los seres humanos pueden escuchar sonidos entre 20 y 20.000 Hz. Los búhos pueden escuchar sonidos entre 200 y 12.000 Hz. La unidad básica es 1 sobre segundo. La unidad lleva el nombre de un físico alemán, Heinrich Rudolf Hertz. Las unidades de medida o los múltiplos de Hertz son 1000 Hz es un kilohercio, 1000 kilohercios es un megahertz, 1000 megahertz es un gigahertz, 1000 gigahertz son terahercios, y así va aumentando en unidades de 1000 en 1000. Empezamos con la unidad que es un hertz, luego son kilos, megas, gigas, tera, peta, hexa, zeta y yotahercios. Por ejemplo, la frecuencia del giro de la Tierra es una vez cada 24 horas y es de aproximadamente 12 microhercios, mucho menor que un hertz. El hercio se usa a veces para medir la potencia de un procesador en informática y electrónica. La radiodifusión de los Estados Unidos de América tiene diferentes frecuencias, entre 1.8 y 1300 MHz. El control de tráfico aéreo utiliza frecuencias entre 30 y 25 MHz, así como frecuencias entre 108 y 136 MHz. La nota musical G, que es G4, tiene una frecuencia de 392 Hz.